Ahora vamos a tejer la delantera izquierda. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para la delantera derecha. Vamos a colocar 37 cadenas y ahora, cuando tengamos las 37 cadenas, vamos a tejer la primera fila en punto media vareta. Hice 37 cadenas, ahora voy a tejer 2 cadenas extras, una y 2 cadenas extras. Ahora vamos a tejer todo en punto media vareta. El primero lo voy a hacer en la tercera cadena del comienzo de la fila. Tejemos todo en punto media vareta hasta llegar al final. Terminé de tejer la primera fila y ahora vamos a tejer la fila 2, donde vamos a empezar a realizar el punto elástico triple. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas para levantar la labor, 1, 2 y 3. En este caso vamos a hacer una inversión. Antes nosotros comenzábamos haciendo 3 varetas en relieve por delante y 3 varetas en relieve por detrás. En este caso, por ser la delantera izquierda, vamos a comenzar al revés. Vamos a empezar la secuencia con 3 varetas en relieve por detrás y 3 varetas en relieve por delante. Bueno, empezamos. Entonces hacemos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora tejemos 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Esa es la secuencia que vamos a hacer en la fila. Nuevamente, trabajamos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Hicimos otra secuencia. Vamos a hacer una vez más. Trabajamos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Bueno, de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila. Ahora, para terminar la fila, vamos a hacer una vareta común que la vamos a hacer sobre la segunda cadena de la fila anterior. Contamos 1, 2 y en la segunda cadena vamos a tejer una vareta común. De esta forma terminamos de hacer la fila 2. Ahora damos vuelta el tejido, hacemos la fila 3. Empezamos haciendo 3 cadenas y vamos a tejer la secuencia que hicimos en la fila número 2. Vamos a trabajar 3 varetas en relieve por detrás y 3 varetas en relieve por delante. Tejemos de la misma forma. Entonces tejemos 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora tejemos 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. 3 varetas en relieve por detrás, 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora hacemos 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Y de esta forma vamos a tejer hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila. Van a ver que hicimos la última secuencia posible. Y ahora, para terminar la fila, vamos a hacer una vareta común que la vamos a hacer sobre la tercera cadena de la fila anterior. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer una vareta común.
De esta forma tejimos la fila 3 y así vamos a seguir tejiendo, repitiendo la fila 3. En total vamos a tejer 8 filas o la misma cantidad de filas que tejimos para la otra delantera. Terminé de tejer 38 centímetros de largo y la última fila que tejí es repetición de la fila 4. Estamos haciendo ahora la delantera izquierda, entonces el escote va a quedar de este lado. Por lo tanto, no es necesario cortar la hebra como lo hicimos para la otra delantera. Pero sí lo que vamos a hacer es marcar, contando desde acá, 11 puntos y vamos a poner una marca. Les voy a mostrar. Acá las 3 cadenas vamos a contarlo como si fueran una vareta. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y sobre la vareta número 11 vamos a poner una marca. Bueno, vamos a comenzar. Acuérdense que la última fila que tejí es repetición de la fila número 4, entonces ahora yo tendría que volver a tejer la fila número 5. Empezamos haciendo 3 cadenas y ahora vamos a tejer tal cual la fila número 5. Voy a hacer 2 varetas, hago una vareta en relieve por delante sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Otra vareta en relieve en delante sobre la tercera vareta que sigue, que es esta. Y ahora tejemos 2 varetas comunes sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. Bueno, en total vamos a tejer 4 secuencias. Ya tejí 1, así que tejemos 3 secuencias más y volvemos nuevamente. Terminé de tejer las 4 secuencias completas y van a ver que estamos llegando al lugar de la marca. Solamente nos están quedando 2 puntos libres. En estos 2 puntos ahora yo voy a tejer una disminución. Voy a tejer la primera vareta, la voy a dejar en suspenso. Ahora tejemos la segunda vareta sobre la vareta que sigue. Y cuando tenemos 3 puntos, tomo una lazada y cerramos. Y de esta forma terminamos de hacer la primera fila del escote, que es repetición de la fila número 5. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido y ahora vamos a hacer la repetición de la fila número 2. Acá ya vamos a empezar a tejer de forma normal porque lo que hicimos solamente es acortar la cantidad de motivos que vamos a tejer para esta parte. Bueno, vamos a empezar haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3 y vamos a hacer la secuencia de la fila número 2. Voy a tejer 2 varetas comunes, una y 2 varetas comunes. Y ahora tejo 2 varetas en relieve, mejor dicho, empezamos con la secuencia de la fila y tejemos 2 varetas en relieve por detrás, 1 y 2. Y ahora tejemos 4 varetas comunes. 1, 2, 3 y 4 varetas comunes. Hicimos una secuencia y van a ver que estamos tejiendo tal cual se teje la fila 2. Entonces vamos a tejer toda esta fila hasta llegar al final. Terminé de tejer la fila 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar tejiendo en recto hasta tener la misma cantidad de filas que teníamos en la otra delantera. Acuérdense que tienen que repetir filas. Estamos tejiendo la 2, después tenemos que tejer la 3, la 4 y la 5 y así sucesivamente. Al igual que veníamos tejiendo esta parte de la delantera, solamente que acá vamos a tener menos motivos. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Terminé de tejer la misma cantidad de filas que teníamos en la otra delantera. Ahora directamente vamos a cortar la hebra. Y de esta forma terminamos de hacer la delantera izquierda. Ahora vamos a hacer la costura de los hombros. Yo ya cosí un hombro, ahora vamos a coser el segundo hombro. Para ello vamos a enhebrar la aguja. Acuérdense que hemos dejado una hebra larga, entonces vamos a enhebrar esa misma hebra. Bueno, para hacer la costura como siempre lo tenemos que hacer del lado no visible del tejido, es decir que vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer del lado del revés, que sería de esta parte que es el lado no visible.
Bueno, aquí es muy fácil, vamos a ir uniendo punto con punto, van a ver que en ambas partes, tanto en la espalda como en la delantera, terminamos en la misma fila, entonces tenemos que unir punto con punto. En este caso vamos a empezar, acá van a ver que tenemos una vareta, del otro lado lo que vamos a tener va a ser 3 cadenas, entonces voy a unir las 3 cadenas con la vareta. Empezamos uniendo la tercera cadena con la primera vareta del otro lado. Vamos a hacer en la primera pasada 2 o 3 pasadas para asegurar la costura. Y ahora acá vamos a mostrar. Van a ver que vamos a unir una vareta en relieve de un lado y otra vareta en relieve del otro lado. Voy a acercar un poquito más la cámara para que se vea. Bueno, a ver, ahí está más cerca. Entonces vamos a unir la vareta en relieve de este lado con la vareta en relieve del otro lado. A ver que paso por acá y paso por la otra vareta en relieve. De esta forma. Y ahora vamos a unir 4 varetas comunes. La primera con la primera y la segunda con la segunda vareta. Ahora unimos la tercera vareta y la cuarta vareta. Van a ver que estamos uniendo vareta con vareta. Ahora vamos a unir las varetas en relieve. Van a ver que tenemos 1, 2 varetas en relieve de este lado y de este lado también tenemos 2 varetas en relieve. 1 y 2. Entonces unimos varetas con relieve. Una la primera con la primera y la segunda con la segunda vareta en relieve. Y nuevamente van a ver que vamos a volver a unir las 4 varetas comunes con las 4 varetas comunes del otro lado. Bueno, van a ver que es muy fácil. De esta forma vamos a ir cosiendo. Bueno, así vamos a coser hasta llegar al final. Estamos llegando al final. Voy a unir la última vareta que tengo de este lado, que será de la delantera, con una vareta en relieve de la espalda. Esos serían los últimos puntos que vamos a unir, así que voy a hacer 2 o 3 pasadas. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la costura del hombro. Ahora vamos a perder la hebra por el centro de la costura. Vamos a ver que del otro lado esté bien. Y ahora vamos a cortar la hebra que sobra. Bueno, de esta forma van a ver que terminamos de coser los hombros y así voy a coser también el otro hombro. Una vez que terminamos de hacer la costura de los hombros, ahora vamos a tejer el borde del cuello. Vamos a empezar por esta parte. Vamos a empezar desde acá. Y vamos a hacer primero una fila de punto media vareta. Voy a sacar la hebra. Voy a hacer 2 cadenitas. Y en el mismo lugar donde saqué la hebra voy a empezar haciendo la primer media vareta. De esta forma. Y ahora van a ver que estamos tejiendo sobre varetas. Entonces voy a ir tejiendo media vareta sobre las varetas que tengamos. En este caso van a ver que es fácil porque vamos tejiendo ya sobre puntos. Seguimos tejiendo y van a ver que ya me voy acercando a este lugar donde ya no tenemos puntos, sino que tenemos que levantarlos. Tejemos, bueno, ahora llegamos a este lugar, empezamos a levantar media vareta, como siempre. Les digo que la única regla es que nos quede justito, que no nos quede ni muy ajustado ni muy flojito el tejido, nada más. Bueno, van a ver
que seguimos levantando media varetas por este lateral y así vamos a ir levantando por toda esta parte. Siempre vamos viendo si nos va quedando bien el tejido, si nos va quedando muy ajustado. Acá van a ver que llegamos a la parte de la espalda y bueno, la espalda fácil porque tenemos puntos, entonces vamos tejiendo sobre las varetas anteriores. Bueno, de esta forma vamos a tejer la primera fila, es muy fácil, vamos a seguir bordeando todo el cuello, vamos a hacer la parte de la espalda, después nuevamente este lateral. Acá vamos a tratar de levantar la misma cantidad de puntos que levantamos en este lugar, de hacerlo aquí. Y después de nuevo vamos a empezar a tejer sobre las varetas. Cuando lleguemos aquí al final vamos a volver nuevamente. Terminé de tejer la primera fila y ahora vamos a tejer el punto elástico triple. Para ello vamos a contar la cantidad de puntos que hayamos levantado y de acuerdo a eso vamos a realizar disminuciones si es que nos sobran puntos. Para hacer este punto elástico necesitamos un múltiplo de 6 más 5. En mi caso conté, tengo 81 puntos y me sobran 4, entonces esos 4 puntos voy a hacer 4 disminuciones para que a lo largo de esta primera fila, mejor dicho, de esta segunda fila se me vayan perdiendo o disminuyendo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo 3 varetas en relieve por delante, pero primero vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3 y entonces vamos a tejer ahora. Acuérdense que siempre empezamos sobre esta media vareta, vamos a hacer 3 varetas en relieve por delante, 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora vamos a tejer 3 varetas en relieve por detrás, 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Esa es la secuencia que vamos a hacer por todo el tejido. Ahora vamos a volver a repetir. Hacemos 3 varetas en relieve por delante, 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora vamos a tejer 3 varetas en relieve por detrás, 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Hicimos otra secuencia. Como les dije, también vamos a hacer 4 disminuciones porque a mí me sobran 4 puntos. Las disminuciones, por ejemplo, las vamos a hacer todas en diferentes lugares, no las vamos a hacer en el mismo lugar porque si no va a quedar feo. Entonces yo voy a hacer una por acá, la segunda por acá, la tercera por acá y la cuarta por acá. Van a ver que lo hacemos de forma simétrica para que nos quede bien el tejido. Entonces, ahora yo voy a hacer una disminución y van a ver que lo voy a tejer con varetas en relieve por delante. Voy a tejer la primera vareta en relieve por delante, no la voy a cerrar, voy a volver a tejer otra vareta en relieve por delante y ahora van a ver que tengo 3 puntos y ahora cierro. Esto sería una disminución. Y la disminución dentro de la secuencia del punto elástico triple lo voy a contar como una unidad. Entonces como si hubiera tejido recién una vareta en relieve por delante. Entonces ahora tejo la segunda, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora tejemos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Bueno, seguimos con la secuencia. Yo voy a tejer 3 varetas en relieve por delante. Ahora 3 varetas en relieve por detrás. Y 3 varetas en relieve por detrás. Hicimos otra secuencia. Voy a volver a hacer otra disminución, les voy a mostrar. Las disminuciones yo las voy a trabajar con varetas en relieve por delante. Vamos a hacer la primera vareta y la dejamos sin cerrar. Ahora hacemos la segunda,
sobre el punto que sigue, y cuando tenemos 3 puntos tomamos una lazada y cerramos. Hicimos una disminución y siempre dentro de la secuencia la vamos a contar como un punto. Entonces tejí una vareta en relieve por delante, ahora hacemos la segunda y la tercera vareta en relieve por delante. Ahora tejemos 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo la primera fila. Acuérdense que ustedes van a hacer las disminuciones que le hagan falta. A mí me hacían falta perder 4 puntos, entonces le hice 1 acá, 2, 3 y el tercero lo voy a hacer acá y el cuarto acá. Y a ustedes si les falta perder un punto, bueno, yo lo haría en la espalda. Si me hace falta perder 3 puntos, haría 1 acá, 2 y 3. Y así ustedes van a ver cuántos puntos necesitan perder. Bueno, de esta forma vamos a tejer la fila número 2 hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que hice la última secuencia posible y ahora nos faltan 4 puntos por tejer. Sobre estos 4 puntos vamos a tejer 3 varetas en relieve por delante, 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Y vamos a tejer para finalizar la fila una vareta común sobre la última media vareta que nos queda. De esa forma terminamos de tejer la fila número 2. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 3. Y en la fila 3 lo que vamos a hacer es seguir la secuencia de la fila anterior. Es decir, las varetas que están tejidas por detrás se tejen por detrás y las que están tejidas por delante se tejen por delante. Siempre acuérdense que son grupos de 3. Bueno, empezamos haciendo 3 cadenas primero y ahora van a ver que acá tenemos 3 varetas en relieve por detrás, entonces las vamos a tejer por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora tenemos 3 varetas en relieve por delante, las tejemos por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Y van a ver que estamos siguiendo la secuencia de la fila anterior. Nuevamente, 3 varetas en relieve por detrás. Y ahora 3 varetas en relieve por delante. Nuevamente, acá tenemos 3 varetas en relieve por detrás y también aquí van a ver que teníamos la disminución que hicimos en la fila anterior que se tomaba como un punto. Ahora les voy a mostrar cómo se teje sobre la disminución. Trabajamos una vareta en relieve por detrás, 2 y aquí teníamos la disminución, se trabaja de la misma forma. Entonces, hacemos sobre la disminución, van a ver que en este caso se toman sobre la disminución completa, es decir, sobre las 2 varetas de esta forma y tejemos como si fuera un solo punto. Y así continuamos tejiendo. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila 3. Van a ver que tejí sobre todas las varetas en relieve que teníamos en la fila anterior. Ahora, para terminar, lo que voy a hacer, voy a tejer una vareta común sobre la tercera cadena de la fila anterior. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena voy a tejer una vareta común. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 3. Y así vamos a seguir tejiendo este punto. En total vamos a tejer 2 filas más. Si quieren pueden tejer más filas. Acuérdense que se teje tal cual la fila 3, es decir, que siempre vamos a seguir la secuencia de la fila anterior. Les voy a mostrar un poquito. Vamos a tejer al comienzo siempre 3 cadenas y vamos a ver la secuencia. Tengo 3 varetas en relieve por delante, entonces las tejo por delante. Y ahora tengo 3 varetas en relieve por detrás, las tejo por detrás. Es decir, seguimos la secuencia de la fila anterior. Tejemos 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo. Yo en total voy a tejer 5 filas. Cuando terminemos las 5 filas vamos a volver nuevamente.
Terminé de tejer las 5 filas en total del borde. Ahora vamos a continuar tejiendo el borde de la delantera izquierda. Van a ver que la hebra me quedó de este lado, así que no hace falta que corte. Directamente voy a seguir tejiendo por este lateral y vamos a tejer 5 filas al igual que tejimos para el cuello. Primero vamos a comenzar haciendo una fila de media varetas. Vamos a levantar puntos a lo largo de todo el tejido. Bueno, vamos a empezar haciendo primero 2 cadenas para levantar la labor. 1, 2. Y ahora vamos a levantar media varetas a lo largo de todo el lateral. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final. Terminé de tejer la primera fila en punto media vareta. Ahora vamos a tejer filas del punto elástico triple. Voy a dar vuelta el tejido y vamos a empezar haciendo al principio 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a tejer, en este caso vamos a empezar primero haciendo 3 varetas en relieve por detrás. Hacemos 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Ahora vamos a tejer 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Y de esta forma vamos a seguir tejiendo esta secuencia hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila 2. Van a ver que tejí varetas en relieve sobre todas las media varetas de la fila anterior. Lo último que tejí fueron 2 varetas en relieve por detrás. Me faltaría una vareta, pero no importa porque no queda mal. Entonces, directamente ahora yo para terminar la fila voy a tejer una vareta común sobre la segunda cadena de la fila anterior. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la fila número 2. Y ahora vamos a hacer la fila número 3. En la fila 3 lo que vamos a hacer, vamos a realizar los ojales porque estamos tejiendo la delantera izquierda y este es una camperita para varón, entonces los ojales van de este lado, del lado izquierdo. Bueno, para ello primero vamos a ver los botones que tengamos. Yo tengo aquí muestra de 2 botones. El que yo voy a poner va a ser más o menos de este tamaño. Y vamos a comprobar si pasa o no. Si pasa por ejemplo, entre medio de las varetas, entonces no hace falta que hagamos un ojal con crochet, sino directamente al finalizar lo que vamos a hacer es bordear el lugar donde vamos a hacer el ojal con lana de coser, con hilo de coser mejor dicho. Pero si no, vamos a hacer el ojal. En este caso voy a pasar para verificar si pasa este botón. Van a ver que pasa fácilmente, entonces no hace falta que haga un ojal porque si hago un ojal me va a quedar muy grande y no me va a servir el botón porque se va a soltar. Entonces, si vemos que pasa el botón fácilmente, entonces no hace falta que hagamos un ojal. Ahora, si tenemos que hacer el ojal, entonces les voy a mostrar cómo hacer. Pero de nuevo, van a ver que tengo otro botón más chiquito, también pasa fácilmente, entonces a veces no hace falta que hagamos ojales. Porque las varetas, el espacio entre las varetas es muy amplio. Comenzamos con la fila 3 entonces. Al comenzar podemos hacer 2 o 3 cadenas. En este caso yo voy a hacer con 2 cadenitas. Y ahora vamos a tejer según la secuencia de la fila anterior. Las varetas que estén por detrás se tejen por detrás y las que están tejidas por delante, por delante. Y al comenzar, en mi caso yo tengo 2 varetas en relieve por delante, entonces las voy a tejer por delante. Esto solamente nos va a pasar al comienzo si la secuencia no está completa, pero después siempre vamos a tener grupos de 3, ya sea por delante o por detrás, pero siempre van a ser de 3. Bueno, yo voy a hacer ahora el ojal a crochet en el caso de que nuestro botón sea muy grande y no pase entre media de las varetas. Y lo voy a hacer sobre las 3 varetas en relieve por detrás. Bueno, vamos a hacer entonces el primer ojal. Vamos a hacer primero una vareta en relieve por detrás. Ahora voy a hacer una cadena y voy a tejer otra vareta en relieve por detrás y lo voy a hacer sobre la segunda vareta que sigue. Entonces cuento 1 y sobre esta segunda que sigue voy a tejer una vareta en relieve por detrás.
Y de esta forma van a ver que tenemos el ojal a crochet. Y en este caso este botón, que es medio grande, pasa fácilmente, pero en mi caso yo no voy a hacer ojal porque yo sé que con el tiempo esto cede y después el botón se va a soltar, no va a servir. Bueno, ahora seguimos tejiendo de forma normal la secuencia. Acá tenemos 3 varetas en relieve por delante, los tejemos por delante. 1, 2, 3. Ahora tenemos 3 varetas en relieve por detrás, las tejemos por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a ir tejiendo la secuencia y vamos a ir realizando ojales en los lugares que necesitemos. También depende mucho de la cantidad de puntos que hayamos levantado y también de la cantidad de botones que queramos colocar. Bueno, yo voy a mostrar una vez más cómo hacer el ojal y después ustedes van ubicando donde ustedes necesiten los ojales. Bueno, yo voy a hacer nuevamente 3 varetas en relieve por delante y yo los ojales los voy a hacer sobre las 3 varetas en relieve por detrás. Vamos a tejer primero una vareta en relieve por detrás, ahora tejo una cadena, dejamos una vareta sin tejer y en la siguiente volvemos a tejer otra vareta en relieve por detrás. Y van a ver que de nuevo hicimos otro ojal. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo la fila 3 y vamos a realizar los ojales que necesitemos. Estoy llegando al final de la fila, tejí las varetas sobre todas las varetas de la fila anterior. Ahora, para terminar la fila siempre hacemos una vareta común que la vamos a hacer de acuerdo. Si tejimos 3 cadenas al comenzar, lo vamos a hacer sobre la tercera cadena y si tejimos 2 cadenas, la vamos a hacer sobre la segunda cadena. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la fila 3. Ahora vamos a hacer la fila 4 y en este caso acá les tengo las muestras con ojales para ver cómo vamos a tejer la fila 4 sobre los ojales, ¿sí? Nosotros no hicimos ojales directamente, seguimos tejiendo tal cual tejimos la fila 3 y vamos a tejer hasta tener 5 filas en total. En cambio acá, si hicimos ojales, ahora yo les muestro cómo continuamos. Bueno, empezamos haciendo 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a tejer de acuerdo a la secuencia de la fila anterior. Tengo 3 varetas en relieve por detrás, entonces tejo 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Y ahora van a ver que tengo acá una vareta en relieve por delante, la tejo por delante y acá tengo el ojal. Sobre la cadena voy a tejer una vareta común. Y ahora tejo una vareta en relieve por delante. Bueno, de esta forma vamos a tejer sobre el ojal. Y ahora seguimos con la secuencia normal del tejido. Tengo 3 varetas en relieve por detrás, las tejo por detrás. Ahora tengo 3 varetas en relieve por delante, las tejo por delante. Nuevamente tengo 3 varetas en relieve por detrás, las tejo por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Y nuevamente acá van a ver que venimos con otro ojal. Vamos a tejer primero una vareta en relieve por delante y ahora tejemos una vareta común sobre la cadena. Y ahora tejo nuevamente otra vareta en relieve por delante sobre la vareta que sigue. Y bueno, de esta forma seguimos nuevamente con la secuencia. Bueno, de esta forma vamos a tejer la fila número 4. Llegué al final de la fila 4 y ahora vamos a tejer una fila más del punto elástico triple. Terminé de tejer la quinta fila, ahora directamente para terminar voy a hacer una pequeña cadenita y vamos a cortar la hebra. Y después la vamos a perder. Y de esta forma terminamos de hacer el borde de la delantera izquierda. Ahora vamos a tejer el borde de la delantera derecha y también vamos a tejer 5 filas. Pero no vamos a hacer los ojales como lo hicimos en el otro borde. Vamos a comenzar haciendo la primera fila de punto media vareta y en este caso lo empezamos desde esta punta y no desde el cuello. Entonces, yo voy a insertar la aguja acá en este lugar, en esta esquina, y vamos a empezar a tejer filas del punto media vareta.
y vamos a levantar la misma cantidad de filas que hayamos levantado en la otra delantera. Vamos a hacer 2 cadenas y ahora empezamos a tejer todo en punto media vareta hasta llegar al cuello. Terminé de tejer la fila en punto media vareta, ahora vamos a tejer 4 filas en punto elástico triple. Aquí les quería mostrar algo, aunque ya sabemos hacer el punto elástico, les quería mostrar lo siguiente. Van a ver que en mi caso, en la parte, acá vamos a tratar de mostrar bien, en la otra delantera, en la parte del cuello, al finalizar van a ver que yo tengo 2 varetas en relieve por delante. Entonces yo quiero que aquí también, en este lugar, me queden 2 varetas en relieve por delante para que el tejido me quede simétrico. Entonces, ¿cómo voy a comenzar la segunda fila? Acuérdense que la segunda fila es la que marca después la secuencia de las filas posteriores. Entonces, yo voy a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y ahora, acuérdense, yo tengo 2 varetas en relieve por delante que se ven del lado visible del tejido. En cambio, cuando yo tejo ahora la fila 2, lo estoy tejiendo del otro lado. Si acá se ven por delante, entonces acá yo las tejo por detrás. Entonces yo voy a comenzar tejiendo 2 varetas en relieve por detrás. Una y 2 varetas en relieve por detrás. Y ahora seguimos con la secuencia. Vamos a tejer 3 varetas en relieve por delante. 1, 2 y 3 varetas en relieve por delante. Ahora 3 varetas en relieve por detrás. 1, 2 y 3 varetas en relieve por detrás. Bueno, a partir de aquí ya seguimos con la secuencia normal del tejido. Solamente les quería mostrar esta forma de comenzar. Y acá van a ver que si damos la vuelta del tejido, me va a quedar simétrico. Acá al comienzo 2 varetas en relieve por delante, al igual que aquí. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo filas del punto elástico triple. En total vamos a tejer 4 filas más. El borde entonces sería 5 filas contando la primera fila que tejimos en punto media vareta. Cuando terminemos de tejer estas filas vamos a volver nuevamente. Ahora vamos a abrir los ojales. En este caso acuérdense que si nosotros no hicimos ningún ojal en la delantera izquierda, podemos abrir los ojales con aguja y hilo del mismo color. Bueno, yo ya abrí un ojal por acá, van a ver. De esta forma se abren los ojales y aquí vamos a abrir otro ojal. Van a ver que nosotros tejíamos sin hacer ojales. Ahora, si queremos hacer un ojal en cierto lugar, lo que tenemos que hacer en ese lugar es abrir un poco con los dedos y después alrededor vamos a coser con esta agujita. Eso para señalar el ojal para que no se pierda después. Bueno, vamos a empezar entonces, es muy fácil. Y lo que estamos haciendo acá en realidad solamente es como dándole la formita para saber dónde va a quedar el ojal, más que otra cosa. Van a ver que yo voy dando una vueltita alrededor para que esto después no se cierre. De esta forma. Bueno, de esta forma van a ver que vamos a ir dando puntadas alrededor y siempre para mí, a veces cuando hacemos esto puede ser que estamos cerrando más el tejido, entonces siempre voy probando que vaya entrando. Si veo que no entró es porque estoy cerrando más, estoy como ajustando mucho la hebra, entonces el tejido va a estar quedando duro, porque van a ver que cada vez que pasa la aguja, también si lo hacemos muy junto, es decir que tenemos que hacer más puntadas, entonces eso va a hacer que se cierre y cuando queremos poner el botón no podemos poner. Bueno, entonces vamos de esta forma haciendo hasta llegar de nuevo al lugar donde empezamos. Dimos toda la vuelta y ahora vamos a perder directamente entre medio de toda esta costurita que hicimos, vamos a perder la hebra, ¿sí? Nos queda bien después el ojal. Lo perdí y ahora cosemos.
Bueno, de esta forma van a ver que hicimos el ojal. Ahora vamos a probar el ojal para ver si pasa el botón. Van a ver que pasa muy bien. Y bueno, de esta forma vamos a hacer todos los ojales que necesitemos. Ahora vamos a tejer la manga. Para ello vamos a poner 46 cadenas. Cuando tengamos las 46 cadenas vamos a empezar tejiendo la primera fila en punto media vareta. Bueno, a estas 46 cadenas les voy a agregar 2 cadenas extras para adelantar la labor. Voy a contar 1 y 2 cadenas. Ahora, vamos a tejer media varetas. La primera media vareta la voy a hacer en la primera, segunda, en la tercera cadena de comienzo de la fila. Y ahora vamos a tejer todo en punto media vareta hasta llegar al final de la fila. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo la primera fila todo en punto media vareta. Y yo voy a dejar indicaciones porque vamos a tejer tal cual tejimos para el borde de la espalda, es decir, que vamos a hacer la primera fila de media varetas y después vamos a hacer el punto elástico triple tal cual lo tejimos para la espalda. En total, en mi caso para la manga yo voy a hacer 6 filas. Si ustedes quieren pueden hacer 8 filas. Cuando terminemos de hacer las 6 filas del punto elástico triple, vamos a volver nuevamente. Terminamos de tejer las 6 filas del punto elástico triple. Acuérdense que lo hicimos de la misma forma que lo hicimos para la espalda. Ahora vamos a hacer el punto fantasía y aquí, como lo hicimos a la espalda, vamos a hacer 3 secuencias modificadas porque yo necesito 3 puntos extras. Entonces voy a comenzar haciendo primero 3 cadenas. 1, 2, 3 y voy a comenzar como hacía la fila 1 con la secuencia. Vamos a hacer 2 varetas, voy a contar 1 y a partir del segundo espacio vamos a tejer 1 y en el punto que sigue 2 varetas. Ahora voy a trabajar una vareta en relieve por delante, lo vamos a hacer sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Tejemos otra vareta en relieve por delante, cuento 1, 2 y en la tercera vareta trabajamos una vareta en relieve por delante. Ahora, trabajamos 2 varetas comunes sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. 1 y 2 varetas. Hicimos la secuencia normal. Ahora voy a trabajar una secuencia modificada. Lo hago porque necesito 3 puntos, si no, no podría completar las secuencias de forma normal. Bueno, ahora, entonces, vamos a dejar un espacio y en la que sigue, en vez de tejer una vareta, voy a tejer 2 varetas juntas, es decir, voy a hacer un aumento. Entonces, dejo un espacio y en el que sigue tejo 2 varetas juntas. Tejo una y ahora vuelvo a tejer otra en el mismo lugar. Hicimos 2 varetas en el mismo lugar. Ahora trabajamos una vareta en relieve por delante sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Ahora vamos a tejer otra vareta en relieve, vamos a contar 1, 2 y sobre la tercera vareta vamos a trabajar la vareta en relieve por delante. Ahora trabajamos 2 varetas comunes sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. 1 y 2. Y de esta forma hicimos una vareta modificada, o mejor dicho, una secuencia modificada, que lo único que modificamos es acá, en vez de hacer 2 varetas en 2 puntos diferentes, lo que hicimos es realizar un aumento, es decir, 2 varetas, pero en un solo lugar. Bueno, ahora vamos a tejer 2 secuencias normales y después vamos a volver a hacer de nuevo otra secuencia modificada. Tejimos las 2 secuencias normales, ahora vamos a tejer una secuencia modificada. Vamos a contar un espacio y en el que sigue, en el segundo, vamos a tejer un aumento. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora trabajamos una vareta en relieve por delante sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Ahora tejemos la segunda vareta en relieve contando 1, 2 y en la tercera vareta tejemos la vareta en relieve por delante. Ahora tejemos 2 varetas sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. 1 y 2. Hicimos una secuencia modificada. Ahora vamos a trabajar una secuencia normal. En este caso yo la trabajo y no voy a repetir tanto porque ya sabemos cómo tejer el punto. Entonces trabajo una secuencia normal.
Bueno, hicimos una secuencia normal. Ahora voy a hacer una secuencia modificada nuevamente. Dejo un espacio y en el siguiente trabajamos un aumento. Dejo una y dos varetas en el mismo lugar. Ahora trabajamos una vareta en relieve por delante sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Una. Y ahora tejemos otra vareta en relieve. Contamos 1, 2 y en el tercer espacio tejemos la segunda vareta en relieve por delante. Ahora trabajo dos varetas comunes sobre los dos puntos que pasamos sin tejer. Bueno, hicimos otra secuencia modificada, ya en total hicimos 3 secuencias y ahora vamos a tejer la última secuencia y de esta forma vamos a terminar la fila. Bueno, voy a hacer entonces la última secuencia. Trabajamos las dos varetas. Ahora la vareta en relieve. Volvemos a contar 1, 2 y en la tercera vareta trabajamos la segunda vareta en relieve y ahora dos varetas comunes sobre los puntos que pasamos sin tejer. Terminamos de hacer la última secuencia y ahora vamos a terminar la fila con una vareta común sobre la tercera cadena de la fila anterior. Bueno, de esta forma hicimos la fila 1. Van a ver que es algo similar que hicimos en la espalda, porque en la espalda también necesitábamos 3 puntos y acá también. Por eso hacemos 3 secuencias modificadas. Bueno, y ahora vamos a seguir tejiendo tal cual tejíamos la espalda. Vamos a hacer la fila 2, vamos a hacer 3 cadenas y ahora al comienzo empezamos haciendo 2 varetas comunes. Una y 2 varetas comunes. Y ahora la secuencia que eran 2 varetas en relieve por detrás, 1 y 2. Y ahora 4 varetas comunes. 1, 2, 3 y 4 varetas comunes. Hicimos una secuencia. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo igual que la espalda. Voy a seguir a repetir la fila 2, después la 3 y la 4. En total vamos a tejer hasta la fila 4. Cuando terminemos la fila 4 vamos a volver porque a partir de la fila 5 vamos a empezar a hacer aumentos para que la manga vaya haciéndose más ancha. Terminé de tejer la fila 4 y aquí vamos a hacer aumentos para que el tejido vaya creciendo. Vamos a hacer primero la fila 5, la cual la vamos a modificar. Después tenemos que volver a repetir, acuérdense que este punto fantasía había que repetir la fila 2, 3, 4 y 5 sucesivamente. Entonces, vamos a tejer la fila 5 modificada, después vamos a modificar la fila 2 y la fila 3. Cuando terminemos de modificar la fila 3 van a ver que se van a aumentar la cantidad de motivos. Ahora tenemos 8 motivos y cuando terminemos esas 3 filas vamos a tener 9 motivos. De esa forma vamos a hacer que el tejido se vaya acrecentando más. Bueno, entonces empezamos con la fila 5. Vamos a hacer 3 cadenas y voy a hacer una vareta en el mismo lugar que saqué las cadenas, es decir, sobre la primera vareta de la fila anterior. Van a ver que aquí ya estamos haciendo un aumento de una vareta. Ahora vamos a hacer la secuencia tal cual lo hacíamos para la fila 5. O vamos a tejer la secuencia de la fila 5. Vamos a hacer 2 varetas. En la primera no, sino sobre la segunda. Hago una y ahora tejo la segunda sobre la vareta que sigue. Ahora tejemos una vareta en relieve por delante sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Ahora tejemos otra vareta en relieve contando 1, 2 sobre la tercera vareta. Ahora tejemos 2 varetas comunes sobre las varetas que pasamos sin tejer. 1 y 2. Van a ver que hicimos una secuencia de la fila número 5. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila 5, van a ver que hice la última secuencia completa ahora. Para terminar la fila vamos a hacer 2 varetas sobre la tercera cadena de la fila anterior. Entonces voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena hacemos 2 varetas. Tejo una y ahora tejo otra vareta en el mismo lugar. De esta forma terminamos de hacer la fila 5 que está modificada. Van a ver que lo que modificamos es al comenzar. Acuérdense que al comenzar hicimos una vareta en el mismo lugar donde sacamos las 3 cadenas. Esta vareta no la tejíamos en la fila número 5 de forma normal. Ni tampoco acá, al terminar la fila, hacíamos 2 varetas, solamente hacíamos una. Van a ver que estamos modificando la fila.
Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido, vamos a hacer la fila, la repetición, en este caso de la fila 2, también va a ser una fila modificada. Empezamos haciendo 3 cadenas y ahora van a ver que yo voy a tejer una vareta sobre la primera vareta de la fila anterior o en el mismo lugar donde sacamos las cadenas. Y ahora vamos a tejer 3 varetas más. Ahora hacemos 1, 2 y 3 varetas. En total van a ver que tejimos 4 varetas. Bueno, ahora vamos a seguir con la secuencia de la fila número 2. Acuérdense que eran 2 varetas en relieve por detrás, 1 y 2 varetas en relieve por detrás y ahora 4 varetas comunes. 1, 2, 3 y 4 varetas comunes. Nuevamente, hacemos otra secuencia. 2 varetas en relieve por detrás, 1, 2 y ahora 4 varetas comunes. 1, 2, 3 y 4 varetas comunes. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo la secuencia hasta realizar la última secuencia completa. Estamos llegando al final, vamos a terminar de tejer la fila. Voy a tejer ahora 2 varetas en relieve por detrás, 1 y 2 varetas en relieve por detrás. Ahora vamos a tejer 3 varetas sobre las 3 varetas de la fila anterior. Tejemos 1, 2 y 3 varetas. Y para terminar vamos a tejer 2 varetas sobre la tercera cadena de la fila anterior. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer 2 varetas. 1 y 2 varetas. De esta forma terminamos de hacer la repetición de la fila 2 modificada. Ahora damos vuelta el tejido y vamos a realizar la fila número 3. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a tejer. En la primera vareta no, sino sobre la segunda vamos a hacer un aumento. Es decir que voy a tejer 2 varetas en el mismo lugar. Tejo 1 y otra vareta en el mismo lugar. Ahora voy a trabajar una vareta en relieve por delante sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Y ahora tejo otra vareta en relieve por delante en la primera, segunda, sobre la tercera vareta que viene. Y ahora tejemos 2 varetas comunes sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. 1 y 2. Bueno, van a ver que aquí hicimos una modificación de la fila. Bueno, ahora continuamos tejiendo la secuencia normal de la fila número 3. Vamos a tejer 2 varetas, voy a contar 1 y en el segundo espacio voy a tejer la primera y ahora la segunda vareta. Ahora tejo una vareta en relieve por delante sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Ahora tejo otra vareta en relieve contando 1, 2 sobre la tercera vareta. Y ahora trabajamos 2 varetas comunes sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. 1 y 2 varetas. Bueno, hicimos una secuencia y así vamos a tejer hasta aquí, mejor dicho, y la última secuencia la vamos a tejer juntas. Estamos llegando al final de la fila, ahora vamos a hacer la última secuencia. Vamos a trabajar un aumento, en la primera no, sino sobre la segunda vareta que sigue. Hacemos 2 varetas en el mismo lugar. Tejemos 1 y 2 varetas. Ahora hacemos una vareta en relieve por delante sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Tejemos otra vareta en relieve por delante contando primera 2 en la tercera vareta que sigue. Y ahora tejemos 2 varetas comunes sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. Y para finalizar la fila vamos a tejer una vareta común sobre la tercera cadena de la fila anterior. 1, 2 y en la tercera cadena hacemos una vareta común. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la repetición de la fila número 2, mejor dicho, la repetición de la fila número 3 y van a ver que, si ustedes ven, van a ver que aumentamos un motivo extra.
Bueno, entonces cada vez que nosotros queremos aumentar un motivo tenemos que empezar siempre por la fila 5, modificar la fila 5, después la 2 y la 3 y después ya tejer de forma normal. Bueno, una vez que terminamos de tejer la fila 3, es decir, ya incorporamos un nuevo motivo, ahora vamos a dar vuelta el tejido y si siguiéramos con la secuencia del punto fantasía tendríamos que tejer la fila número 4. Pero en este caso, como hicimos un aumento de un motivo más, en realidad vamos a volver a repetir la fila número 2. Es decir, que vamos a tejer tal cual se teje la secuencia de la fila 2, cómo se comienza y cómo se termina. Bueno, yo les voy a mostrar ahora que vamos a repetir la fila 2. Hacemos 3 cadenas y para comenzar vamos a hacer 2 varetas comunes. 1 y 2. Y ahora hacemos la secuencia. Hacemos 2 varetas en relieve por detrás, 1 y 2 varetas en relieve por detrás y ahora 4 varetas comunes. 1, 2, 3 y 4 varetas comunes. Bueno, van a ver que hicimos una secuencia y que en realidad estamos repitiendo la fila número 2. Vamos a mostrar una vez más cómo realizar estas 3 filas modificadas. Entonces, ahora vamos a terminar de tejer la repetición de la fila 2, después vamos a tejer la repetición de la fila 3 y la 4. En total, si cuentan desde el comienzo, vamos a llegar hasta la fila 10. Cuando terminemos esas filas, vamos a volver nuevamente para volver a hacer de nuevo otras 3 filas modificadas. Terminamos de tejer la fila 10 y ahora vamos a tejer la fila 11, que es repetición de la fila 5 y donde vamos a empezar de nuevo con filas modificadas para hacer el aumento de un motivo. Bueno, vamos a comenzar entonces, siempre comenzamos haciendo 3 cadenas y ahora van a ver que la modificación de la fila 5 está acá. Vamos a hacer una vareta en el mismo lugar donde sacamos las 3 cadenas o sobre la primera vareta de la fila anterior. Bueno, esta vareta representa ya la modificación de la fila. Y ahora continuamos de forma normal la repetición de la fila 5. Vamos a trabajar la secuencia. Vamos a hacer 2 varetas. En la primera no, sino sobre la segunda. Hacemos la primera y la segunda sobre la vareta que sigue. Ahora trabajamos una vareta en relieve por delante sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Hacemos otra vareta en relieve sobre la primera, segunda, sobre la tercera vareta que sigue. Y ahora tejemos 2 varetas comunes sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. Van a ver que hicimos una secuencia y estamos tejiendo tal cual la repetición de la fila 5. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final de la fila, hice la última secuencia posible. Ahora, para terminar la fila, vamos a tejer sobre la tercera cadena de la fila anterior, vamos a tejer 2 varetas. Una y tejo la segunda vareta en el mismo lugar. Van a ver que la modificación de la fila está aquí en este lugar porque solamente tejíamos una vareta. En este caso tejemos 2 varetas. Bueno, ahora vamos a dar vuelta y vamos a tejer la repetición de la fila número 2. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas. Y en el mismo lugar donde sacamos las 3 cadenas o sobre la primera vareta de la fila anterior voy a tejer una vareta. Y ahora seguimos tejiendo varetas sobre las varetas. En total vamos a tejer 3 varetas más. Bueno, van a ver, vamos a ver el comienzo. Tejimos las 3 cadenas y después tejimos 1, 2, 3, 4 varetas en total. Bueno, ahora vamos a comenzar con la secuencia de la fila número 2. Acuérdense que eran 2 varetas en relieve por detrás, 1, 2 y ahora 4 varetas comunes. 1, 2, 3 y 4 varetas comunes. Nuevamente, vamos a tejer una secuencia más. Vamos a tejer 2 varetas en relieve por detrás, 1, 2 y ahora 4 varetas comunes. 1,
2, 3 y 4 varetas comunes. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo hasta realizar la última secuencia posible. Estamos llegando al final, van a ver que hice la última secuencia completa. Ahora vamos a terminar la fila. Voy a tejer 2 varetas en relieve por detrás, una y 2 varetas en relieve por detrás. Ahora vamos a tejer 3 varetas sobre las 3 varetas que siguen. 1, 2 y 3 varetas. Y para terminar la fila vamos a tejer 2 varetas que la vamos a tejer sobre la tercera cadena de la fila anterior. Entonces, 1, 2 y en la tercera cadena tejemos 2 varetas. Tejo una y ahora vuelvo a tejer la segunda en el mismo lugar. De esta forma terminamos con la repetición de la fila 2. Ahora vamos a dar la vuelta del tejido, vamos a tejer la repetición de la fila 3 también modificada. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas, 1, 2, 3. Y vamos a tejer en la primera vareta, sino sobre la segunda que sigue, que es esta, vamos a tejer un aumento. Es decir, que yo voy a tejer 2 varetas en el mismo lugar. Tejo una y ahora tejemos la segunda en el mismo lugar. Ahora vamos a trabajar una vareta en relieve por delante, que la vamos a hacer sobre la primera vareta que pasamos sin tejer, que es esta. Y ahora tejemos otra vareta en relieve por delante sobre la tercera vareta que sigue. Contamos 1, 2 y en esta vamos a tejer la segunda vareta en relieve por delante. Ahora, sobre los 2 puntos que pasamos sin tejer, vamos a tejer 2 varetas. Una y 2 varetas. Bueno, hicimos el comienzo de la fila 3, van a ver que ya también hicimos la modificación y ahora hay que seguir tejiendo la secuencia normal de la fila. Vamos a trabajar 2 varetas, contamos 1 sobre la segunda, hacemos la primera y ahora la segunda vareta común. Ahora tejemos una vareta en relieve por delante sobre la vareta que pasamos sin tejer, que es esta. Ahora tejemos otra vareta en relieve sobre la primera, segunda, tercera vareta que sigue. Y ahora trabajamos 2 varetas comunes sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. Bueno, vamos a seguir tejiendo entonces la secuencia normal de la fila 3 y vamos a tejer hasta acá. La última secuencia la vamos a hacer juntas. Estamos llegando al final de la fila número 3. Ahora vamos a realizar la última secuencia juntas. Bueno, vamos a tejer un aumento, voy a contar 1 y en el segundo punto vamos a tejer 2 varetas en el mismo lugar. Tejo una y ahora tejo la segunda en el mismo lugar. Ahora vamos a trabajar una vareta en relieve por delante sobre la primera vareta que pasamos sin tejer. Ahora tejemos otra vareta en relieve en la primera, segunda, tercera vareta que sigue. Y ahora tejemos 2 varetas comunes sobre las 2 varetas que pasamos sin tejer. 1 y 2. Y ahora para terminar la fila vamos a tejer una vareta común sobre la primera, segunda, tercera cadena de la fila anterior. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 3 modificada y también aumentamos un motivo. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es seguir tejiendo. En este caso acuérdense que una vez que terminábamos de hacer las 3 filas modificadas, volvíamos a repetir la fila 2 y no la 4. Entonces les voy a mostrar un poquito la repetición de la fila 2. Vamos a tejer 3 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a empezar tejiendo 2 varetas comunes. Una y 2 varetas comunes. Y ahora vamos a hacer la secuencia que eran 2 varetas en relieve por detrás, 1, 2. Y ahora 4 varetas comunes. 1, 2, 3 y 4 varetas comunes. Y bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo la repetición de la fila 2. Entonces, repetición de la fila 2, de nuevo vuelvo a repetir fila 3 y 4 y ahí seguimos con la secuencia normal del tejido. Bueno, yo a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque ya mostramos cómo hacer los aumentos y nosotros vamos a seguir tejiendo hasta tener en total entre 31 a
mejor dicho, vamos a tejer hasta tener entre 30 a 32 centímetros de largo, midiendo desde acá, y vamos a seguir haciendo aumentos como lo hicimos hasta tener de ancho entre 31 a 33 centímetros de largo. Lo que yo hago cada vez que voy a hacer, que veo si tengo que hacer un aumento, es hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo terminé de tejer el aumento, voy a tejer 3 filas, la repetición de la fila 2, 3 y 4, y cuando ya esté por hacer la fila 5, que puedo hacer un aumento, antes de hacer el aumento lo que hago es medir. Si veo que la medida me falta, entonces hago el aumento. Si veo que no me falta, entonces directamente sigo tejiendo la secuencia normal del tejido. Bueno, algo que me olvidaba es que cuando terminemos de tejer, la última fila que tejamos tiene que ser repetición de la fila 3 o 5, cualquiera de las dos. Bueno, cuando terminemos de tejer el largo, vamos a volver nuevamente. Terminé de tejer la manga, ahora voy a medir cuánto tejí de largo. En total tejí 30 centímetros de largo y de ancho, vamos a medir un poquito, a ver, casi 31 a 32 centímetros de ancho. Bueno, ahora lo que vamos a hacer una vez que tejimos la manga, ya no vamos a hacer copa de la manga porque van a ver que el saquito, la manga es recta y también el saco, el cuerpo es recto. No hicimos ninguna sisa, entonces no hace falta que hagamos ninguna copa. Ahora lo que yo voy a hacer es cortar la hebra, pero vamos a dejar un extremo largo porque esto nos va a servir después para hacer la costura. Yo voy a dejar un extremo bien larguito porque me va a servir para coser esta parte, entonces voy a tratar de dejar un extremo que sea largo. Vamos a cortar y ahora vamos a estirar para que no se nos desarme el tejido. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la manga y así vamos a tejer la otra manga. En esta parte del tutorial vamos a hacer las costuras. Vamos a coser la manga del cuerpo y también vamos a coser los laterales de la manga y del cuerpo. Bueno, van a ver que acá ya tengo el cuerpo y la manga. Lo que vamos a hacer primero, lo que yo voy a hacer primero es la costura de esta parte. Voy a coser la manga al cuerpo y después por último voy a coser los laterales. Entonces, vamos a comenzar primero centrando la manga. Van a ver que yo voy a doblar a la mitad la manga. Este va a ser el centro de la manga y ahora el centro del cuerpo va a ser la costura entre el cuerpo y la delantera. Entonces, ese va a ser mi centro. Vamos a poner algún ganchito o algo que nos ayude a que no se mueva después el tejido. Yo voy a poner este ganchito, voy a hacer que coincidan los dos lugares para que al momento de coser no se me vaya corriendo el tejido. Y voy a hacer coincidir acá, van a ver la manga, el comienzo, con este lugar. Entonces ahí también si queremos podemos poner otro ganchito. Pero van a ver que habíamos dejado el extremo largo de la aguja, entonces yo ya la enhebré, entonces ya podemos directamente coser en este lugar, así ya vamos después uniendo. Pero antes de eso vamos a hacer centrar lo que va a ser la parte, esta sería el lugar donde está la hebra, donde yo directamente puedo coser y no hace falta que agarre con nada. Pero la otra parte que es la espalda, la voy a centrar entonces. Vamos a dar vuelta el tejido. Y vamos a centrar entonces. Acá está la parte de la espalda que va a ser acá de la manga y en esta parte la espalda. Es decir que hasta ahí yo tengo que tejer, mejor dicho tengo que coser. Bueno, pongo el marcador, entonces yo sé que hasta ahí tengo que llegar. Ahora, siempre vamos a tratar de ver que acá en la parte del cuerpo nos quede también justito, que no se vayan, por ejemplo, que no nos quede desnivelado al momento de coser, no nos quede de esta forma el cuerpo. Entonces vamos a corroborar todas estas partes que nos queden bien justitas, que no se nos vaya a pasar nada. Bueno, ahí está, yo lo tengo ahí. De este lado, ahora del otro lado vamos a dar vuelta porque desde ahí vamos a empezar a coser. Bueno. Y cualquier cosa vamos viendo fila con fila para que quede todo bien. Bueno, como siempre hay que tener mucha paciencia a la hora de coser en este caso porque
es una costura que no tiene algo para hacer encajar en otra cosa, entonces directamente, como es como un poquito más complicado, lo único que tenemos que hacer es que nos quede bien, nada más. Bueno, ya está. Una vez que centramos ahora, la costura siempre la vamos a hacer del lado del revés del tejido, entonces yo, ahí estoy segura que es por acá, entonces voy a empezar desde acá. Lo que voy a hacer es dar la vuelta al tejido y voy a empezar desde acá a hacer la costura. Bueno, acá está, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar entonces haciendo las primeras puntadas. Vamos a hacer 2 pasadas o 3 para que nos quede bien sujetada, y ahora vamos a ir cosiendo de forma normal. En este caso van a ver que no tenemos una indicación precisa porque las dos partes son diferentes. Este es lateral del cuerpo y este es la manga, entonces van a ver que no son los mismos puntos, entonces vamos cosiendo de esta forma. Solo tenemos que ir viendo que no se nos vaya corriendo el tejido, y si queremos podemos poner más marcas también para que no se nos corra el tejido. Bueno, van a ver que es muy fácil de coser. Si está todo bien centrado es fácil, no vamos a tener problema. Bueno, de esta forma vamos a ir cosiendo hasta llegar al final. Terminamos de realizar la costura, de esta forma unimos la manga al cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es coser los laterales tanto de la parte del cuerpo como también de la manga. Para ello podemos comenzar por cualquiera de los dos, es decir, de la manga o por la parte del cuerpo, no importa. Yo voy a comenzar por la parte del cuerpo y van a ver que la costura en ambos casos se realiza de la misma forma, ya sea comenzando por la manga o por el cuerpo. En este caso van a ver que la costura es más fácil, tenemos que tratar de que se una fila con fila, es decir, la primera fila de la espalda con la primera fila de la delantera, la segunda fila y así, ir uniendo fila con fila. En este caso vamos a tener la misma cantidad de filas en ambos lugares. Bueno, yo voy a empezar por la parte del cuerpo y van a ver que yo ya tengo una hebra larga que siempre dejo al comenzar todos los tejidos, entonces con esa hebra voy a empezar a coser. Bueno, vamos a unir entonces, acá está, la espalda con la delantera. Al comienzo, como siempre, vamos a hacer 2 pasadas o 3 y después vamos a tratar de unir fila con fila. Bueno, acá tampoco no hay una especificación de cómo, qué punto con qué punto unir, sino solamente tenemos que tener en cuenta que vayamos uniendo fila con fila. Eso nos tiene que quedar bien. Por ejemplo, van a ver que acá tenemos el punto elástico triple, entonces yo tengo que unir hasta acá. Digamos que acá, si yo quiero, puedo poner una marca, es decir, que me quede bien parejito, unida las partes, y que no me quede, por ejemplo, el punto fantasía más abajo de una parte y el punto elástico más arriba de la otra parte. Eso estaría mal. Bueno, entonces yo siempre, si quiero ver que está bien, si estoy cosiendo bien, siempre voy a tratar, si queremos, poner una marquita y sabemos que hasta ahí, sí o sí, esas dos partes tienen que quedar unidas. Bueno, de esta forma vamos a ir cosiendo toda la parte del cuerpo hasta llegar hasta donde nos dé la hebra. En este caso yo voy a tratar de llegar hasta el lugar de la axila, es decir, que sería hasta donde está la manga. Vamos a continuar con la costura, les voy a mostrar que llegué hasta aquí con la hebra que tenía. Podemos empalmar otra hebra y seguir cosiendo hasta acá, o si no, aprovechar las hebras que tengamos. En mi caso, yo voy a seguir cosiendo primero la manga, porque tengo una hebra bien larga, entonces puede ser que esta hebra me llegue hasta por acá, hasta el lugar donde me quedó la otra,
o si no, van a ver que también me sobró una hebra cuando cosí la manga del cuerpo, que también puedo utilizar para coser esta parte. Vamos a comenzar con la costura de los laterales de la manga y aquí también tenemos que unir fila con fila. Bueno, vamos a empezar entonces uniendo fila con fila. Primera vuelta hacemos 2 o 3 pasadas. Y ahora vamos a tratar de que la costura nos quede justa por acá. Bueno, acá yo voy ya sosteniendo, sé que hasta acá está bien. Entonces, como les dije, se cose de la misma forma que cosíamos la parte del cuerpo. Bueno, de esta forma vamos a ir cosiendo y yo voy a coser hasta el lugar que me alcance, generalmente, o si vamos a llegar hasta acá, o si me alcanza, bueno, después de acá vamos a seguir cosiendo por el lateral de la parte del cuerpo. Bueno, de esta forma cosemos hasta llegar al final. Llegamos a este lugar y van a ver que la hebra que me quedó es más cortita que la otra que tengo, así que voy a seguir cosiendo con la que tengo más larga para terminar de coser esta costura del lateral del cuerpo. Bueno, de esta forma nosotros nos evitamos con tener que después perder muchas hebras, porque ya es más fácil al tener estas hebras, entonces no tenemos que cortar una nueva y poner y tener que perder más hebras. Bueno, acá vamos a tratar de hacer 2 pasadas o una, pero para siempre esta parte asegurar bien la costura. Y ahora van a ver que estoy cosiendo la parte ya del cuerpo que me faltaba y sin necesidad de tener que agregar más hebra aparte. Estoy cosiendo con lo que ya veníamos cosiendo otras partes del cuerpo. Bueno, de esta forma vamos a ir cosiendo hasta llegar al lugar de la costura o hasta lo último que hayamos cosido. Estamos llegando ya al lugar donde habíamos dejado la costura y ahora vamos a seguir cosiendo por esta parte un poquito más, porque ya con esto ya hemos cosido todo, pero siempre generalmente hace falta seguir unas puntadas más allá y después recién perder la hebra. Bueno, ya cosí un poquito, ahora vamos a directamente ya perder la hebra por medio de la costura. Estiramos, voy a perder un poquito más. Y volvemos a estirar. Bueno, ya van a ver que justo como era chiquito lo que me quedaba, ya cortamos este pedacito, si no lo dejamos así, pero bueno, ahora no tengo la tijera, pero cortaríamos este pedacito que quedó. Y bueno, y ahora van a ver que ya tenemos cosidas, mejor dicho, cosidos los laterales. Voy a mostrarles del otro lado, van a ver que así esta es parte de la manga y esta sería parte del cuerpo. Bueno, de esta forma vamos a realizar ahora la costura de la otra manga y también de los laterales. Estamos llegando al final del tutorial, van a ver que ya cosimos los botones, hicimos los ojales, terminamos de hacer todas las costuras y de esta forma estamos terminando con este video tutorial. Si te gustó, dale como siempre una manito para arriba y de esta forma me estás ayudando a que este canal crezca cada día y a seguir subiendo más videos tutoriales. También podés dejar tus comentarios, compartir este video y suscribirte al canal, que siempre vamos a estar subiendo todas las semanas un nuevo video tutorial. Un fuerte abrazo y que tengas un bonito día.